El fantasma del miedo. Puedo asegurarle, dije, que se necesitaría un fantasma bien tangible para asustarme. Y permanecí de pie frente al fuego con un vaso en la mano. Usted lo ha querido, dijo el hombre del brazo paralizado mirándome de soslayo. He vivido 25 años, dije, y hasta ahora jamás he visto un fantasma. La anciana mujer permanecía sentada mirando fijamente las llamas con sus ojos sin brillo bien abiertos. ¡Ay!, irrumpió ella, ha vivido usted 28 años y creo que todavía no ha conocido nada semejante a esta casa. Queda mucho por ver todavía cuando se tiene solo 28 años. La anciana balanceó lentamente la cabeza. Mucho que ver y que añorear, añadió. Tenía la sospecha de que los dos ancianos, con su monótona insistencia, trataban de realzar los terrores espirituales de su casa. Deposité en la mesa mi vaso vacío y examiné la habitación en donde nos encontrábamos. Me miré en el curioso espejo antiguo al otro lado de la habitación, acortado y ensanchado hasta parecer de una robustez imposible. Bien, dije, si veo algo esta noche, seré tanto más prudente, pues vengo con espíritu amplio. Usted lo ha querido, dijo una vez más el hombre del brazo paralizado. Escuché el ruido de un bastón y unos pasos arrastrándose por las baldosas del pasillo exterior, y la puerta chirrió en sus goznes al entrar un segundo anciano, más encorvado, más arrugado y más viejo todavía que el primero. Se apoyaba en una sola muleta, sus ojos estaban cubiertos con una visera y su labio inferior, pálido y sonrosado, le colgaba medio torcido, mostrando unos dientes cariados y amarillentos. Se dirigió en línea recta a un sillón al otro lado de la mesa. Se sentó torpemente y se puso a toser. El hombre del brazo paralizado echó una rápida ojeada al recién llegado con evidente aversión. La anciana no prestó atención a su llegada, sino que permaneció con los ojos fijos en el fuego. Decía usted, lo ha querido, insistió el hombre del brazo paralizado cuando cesaron las toses por un instante. En efecto, yo lo he querido, contesté. El hombre de la visera se dio cuenta por primera vez de mi presencia y por un momento echó la cabeza hacia atrás y hacia un lado para verme. Vislumbré momentáneamente sus ojos pequeños, brillantes e inflamados. A continuación, empezó de nuevo a toser y a balbucear. ¿Por qué no bebes algo?, dijo el hombre del brazo paralizado, empujando la cerveza hacia él. El hombre de la visera se sirvió un vaso lleno. Su tembloroso brazo vertió casi otro tanto más sobre la mesa de abeto. Su monstruosa sombra se encogió sobre la pared, remedando la acción de verter el líquido y beber. Debo confesar que no me esperaba estos guardianes tan grotescos. A mi modo de ver existe algo inhumano en la senilidad, algo humillante y atávico. Las cualidades humanas de los viejos parecen disminuir imperceptiblemente día a día. Estos tres me hacían sentirme incómodo con sus lúgubres silencios, sus andares torcidos y su evidente enemistad hacia mí y hacia cualquier otro mortal. Si quieren conducirme a esa habitación encantada, dije, trataré de ponerme cómodo. El anciano de la tos echó su cabeza hacia atrás tan de repente que me sobresalté. Luego me dirigió otra mirada por debajo de su visera con los ojos enrojecidos. Pero nadie me respondió. Esperé un minuto examinando por turno a estos tres personajes. Si quiere conducirme, repetí un poco más alto, a esa habitación encantada, les libraré de mi fastidiosa presencia. Hay una vela en el anaquel al otro lado de la puerta, dijo el hombre del brazo paralizado, mirándome a los pies como si se dirigiera a mí. Pero si va usted a la Cámara Roja esta noche, precisamente esta noche, entre todas las noches, interrumpió la anciana, irá solo. Muy bien, respondí yo. ¿Y qué camino debo tomar? Debe usted seguir el pasadizo hasta llegar a una puerta que conduce a una escalera de caracol. A mitad de la escalera encontrará un rellano y otra puerta recubierta de bayeta. Entre y siga hasta el final por el largo corredor. La Cámara Roja está a la izquierda en lo alto de las escaleras. ¿Tengo su permiso?, dije repitiendo sus instrucciones. El hombre del brazo paralizado me corrigió una en particular.
¿De verdad va a ir usted?, dijo el hombre de la visera mirándome por tercera vez con aquella extraña y anormal inclinación de cabeza. Precisamente esta noche, entre todas las noches, repitió la anciana. A eso he venido, contesté yo, yéndome hacia la puerta. En ese momento, el anciano de la visera se levantó y rodeó la mesa, tambaleándose para acercarse así a los otros dos y al fuego. Al llegar a la puerta, me volví y les miré. Estaban los tres muy juntos, sombríos a la luz de la lumbre, mirándome por encima de los hombros con una expresión de pasmo en sus viejos rostros. «Buenas noches», dije abriendo la puerta. «¿Usted lo ha querido?», respondió el hombre del brazo paralizado. Dejé la puerta abierta de par en par hasta que la vela estuviera bien encendida. Después la cerré y me interné en el glacial y resonante pasadizo. Debo confesar que la rareza de estos tres viejos pensionistas, a cuyo cargo había dejado el castillo su señoría, así como el mobiliario anticuado y de tonos oscuros de la habitación en que estaban reunidos, me afectaron vivamente a pesar de los esfuerzos que hice por permanecer sereno. Parecían pertenecer a otra época, una época más antigua en la que los asuntos espirituales eran diferentes de los nuestros, menos seguros. Una época en la que se creía en presagios y brujas y los fantasmas estaban fuera de toda duda. Su misma existencia era espectral y el corte de su ropa, modas creadas por cerebros muertos. Los ornamentos y las comodidades de esta habitación tenían un aspecto fantasmal, como si todavía en la actualidad nos atormentara el pasado de gente ya desaparecida. Pero me esforcé por alejar de mí tales pensamientos. El largo pasadizo subterráneo era frío y polvoriento y tenía corrientes de aire, por lo que mi vela flameaba, haciendo que las sombras se agacharan y temblaran. Los ecos resonaban en la escalera de caracol. Una sombra que se arrastraba me seguía y otra se desvaneció en las tinieblas por encima de mi cabeza. Llegué al rellano y me detuve un instante a escuchar un rumor que me parecía haber oído. Después, satisfecho del silencio reinante, empujé la puerta recubierta de bayete y permanecí inmóvil a la entrada del corredor. La impresión no fue de ningún modo la que yo hubiera esperado. La luna, entrando por el gran ventanal de la escalera principal, resaltaba cada cosa mediante sombras de un negro intenso o destellos plateados. Todo estaba en su lugar. Podía creerse que la casa había sido abandonada la víspera en lugar de 18 meses atrás. Todavía quedaban velas en los candelabros y el polvo que se había acumulado en las alfombras o en el encerado entarimado se había distribuido tan uniformemente que era invisible con la claridad de la luna. Estaba a punto de avanzar, pero me detuve bruscamente. En el rellano había un grupo esculpido en bronce, oculto por la esquina de la pared, cuya sombra se proyectaba con asombrosa nitidez sobre el blanco entrepaño, dándome la impresión de que alguien me acechaba agazapado. Durante medio minuto, tal vez, quedé petrificado. Luego avancé con la mano sobre el revólver que llevaba en el bolsillo, descubriendo tan solo a Ganímedes y el águila brillando a la luz de la luna. Este incidente calmó por algún tiempo mi nerviosismo y ya no me asustó el chino de porcelana sobre una mesita taraceada cuya cabeza se balanceó en silencio al pasar frente a él. La puerta de la cámara roja y los escalones que a ella conducían se encontraban en un rincón oscuro. Antes de abrirla, moví la vela en todas direcciones a fin de darme cuenta con claridad de la naturaleza del nicho en el que me encontraba. Aquí fue, pensé, donde encontraron a mi predecesor y el recuerdo de esa historia me ocasionó una súbita aprehensión. Eché una ojeada por encima del hombro de Ganímedes a la luz de la luna y me apresuré a abrir la puerta de la cámara roja con la cabeza medio vuelta hacia el pálido silencio del rellano. Entré. Cerré inmediatamente la puerta tras de mí. Giré la llave que encontré en la cerradura por dentro, elevé la vela todo lo que pude y examiné el escenario de mi vigilia. La gran cámara roja del castillo de Lorraine, en donde murió el duque. O más bien, en donde comenzó su agonía, pues pudo abrir la puerta
y cayó de cabeza por los escalones que acababa yo de subir. Ese había sido el final de su vigilia, de su valerosa tentativa de vencer la tradición fantasmal del lugar. Y jamás la apoplejía, pensé, había servido mejor a la superstición. Existían 8 historias más antiguas a propósito de esta cámara, hasta remontarse al increíble comienzo de la leyenda. La historia de una esposa tímida y del trágico desenlace que tuvo una broma del marido queriendo asustarla. Contemplando esta enorme habitación oscura, de ventanas sombrías, llena de recovecos y de recámaras, se podían comprender perfectamente las leyendas que habían surgido de sus negros rincones y de sus fecundas tinieblas. Mi vela era una diminuta lengua de fuego en la inmensidad de la sala, y su claridad no llegaba hasta el otro extremo. Más allá de esa isla de luz, el resto era un océano de misterio y sugestión. Resolví dedicarme inmediatamente a una exploración sistemática del lugar y disipar así las extravagantes fantasías que su oscuridad sugería, antes de que ellas se apoderaran de mí. Después de asegurarme de que la puerta estaba bien cerrada, comencé a recorrer la habitación mirando con atención cada uno de los muebles, levantando las colgaduras de la cama y descorriendo las cortinas. Levanté las persianas y me aseguré de que las ventanas estaban cerradas antes de colocar los postigos. Me incliné hacia adelante para echar una ojeada a la negra boca de la chimenea y golpeé los oscuros paneles de roble buscando alguna salida secreta. Había 2 grandes espejos en la habitación, cada uno provisto de un par de candelabros llenos de velas, y en la repisa de la chimenea varias palmatorias de porcelana con más velas todavía. Las encendí todas, una después de otra. El fuego estaba preparado, una atención del anciano guardián que no me esperaba. Lo encendí para evitar cualquier ocasión de estremecimiento, y cuando prendió bien me puse de espaldas a él mirando de nuevo la habitación. Acerqué al fuego un sillón tapizado de zaraza y una mesa, formando delante de mí una especie de barricada, y dejé a mano mi revólver. Mi preciso examen de la habitación me había tranquilizado, pero todavía encontraba demasiado estimulante para la imaginación la oscuridad y el completo silencio del lugar. El eco de los crujidos y chisporroteos del fuego no me reconfortaban precisamente. La sombra de la recámara, en particular la del fondo, tenía esa indefinible cualidad propia de una presencia oculta, esa extraña impresión de una criatura viva al acecho, que tan fácilmente se apodera de uno en medio del silencio y la soledad. Finalmente, para tranquilizarme, me acerqué con una vela y comprobé por mí mismo que allí no había nada tangible. Puse la vela en el suelo de la cámara y la dejé en esa posición. Para entonces me encontraba en un estado de considerable tensión nerviosa, aunque mi razón no podía explicarse la causa. Mi mente estaba no obstante despejada. Daba por sentado, sin ningún género de reservas, que nada sobrenatural podía suceder, y para pasar el rato me puse a verificar la leyenda original de Castillo, a la manera de los Inglesby Legends. Declamé algunos versos en voz alta, pero los ecos me desagradaron. Por el mismo motivo abandoné también al cabo de un rato una conversación conmigo mismo acerca de la imposibilidad de que existieran fantasmas y casas encantadas. Volví a acordarme de los 3 ancianos deformes que había dejado abajo e intenté entretenerme con ese asunto. Los sombríos rojos y negros de la cámara me inquietaban. La sala estaba todavía oscura, incluso con las 7 velas encendidas. La de la recámara flameaba a impulsos de una corriente de aire, y el parpadeo de su llama provocaba que las sombras y la penumbra no cesaran de agitarse y de brincar. Buscando un remedio a esta situación, me acordé de las velas que había visto en el pasadizo, y con un pequeño esfuerzo salí al claro de luna con una vela en la mano y dejé la puerta abierta, volviendo poco después con 10 velas más. Las puse en las baratijas de porcelana que escasamente adornaban la habitación. Las encendí y las distribuí en los lugares donde la oscuridad era más espesa. Una sobre el suelo, otra en los huecos de las ventanas, hasta conseguir que no quedara ni una sola pulgada de la cámara que no recibiera luz directa de al menos una de las 17 velas.
Se me ocurrió que cuando el fantasma llegara, debía advertirle para que no tropezara con ellas. La cámara estaba ahora brillantemente iluminada. Había algo muy alegre y tranquilizador en esas pequeñas llamas fluctuantes que me entretuve en despabilar a fin de que se me hiciera más llevadero el paso del tiempo. Incluso en aquellas circunstancias, la melancólica espera de la vigilia me abrumaba. Pasaba la medianoche. La vela de la recámara se apagó de repente y las negras sombras volvieron a ocupar su lugar. No la había visto apagarse. Simplemente me di la vuelta y vi que la oscuridad estaba allí, sobresaltándome como si inesperadamente hubiera visto a un desconocido. «Por Júpiter», dije en voz alta. Esa corriente de aire es potente, y cogiendo las cerillas de la mesa atravesé la cámara sin prisa para encender de nuevo la vela. La primera cerilla no prendió, y cuando acerté con la segunda, algo pareció parpadear en la pared de enfrente. Volví la cabeza involuntariamente y vi que las 2 velas que había sobre la mesa pequeña junto a la chimenea se habían extinguido. Enseguida me levanté. «Qué extraño», dije. «Las habré apagado yo mismo en un momento de distracción». Volví a la chimenea. Encendí de nuevo una de las velas y cuando me disponía a encender otra, vi que la que estaba en el candelabro a la derecha de uno de los espejos parpadeó y se apagó, seguida casi inmediatamente de su compañera. No había posibilidad alguna de equivocarse. Las llamas se desvanecieron como si de pronto las mechas hubieran sido pellizcadas entre el pulgar y el índice, hasta apagarlas completamente. Mientras permanecía atónito, la vela que había a los pies de la cama se apagó y las sombras avanzaron aparentemente hacia mí. «No puede ser», dije, y a continuación se apagó una vela de encima de la repisa de la chimenea y después otra. «¿Qué pasa?», grité sin poder evitar un tono de voz agudo y extraño. En eso, la vela que había en el armario se apagó y lo mismo hizo la que había vuelto a encender en la recámara. «Más despacio, necesito esas velas», dije en un tono de jocosidad nervioso, frotando mientras tanto una cerilla para encender de nuevo las velas de la repisa. Mis manos temblaban tanto que por 2 veces no acerté a encontrar el papel de lija de la caja. Mientras la repisa emergía de nuevo de las tinieblas, 2 velas más se eclipsaron en el extremo más alejado de la ventana. Pero con la misma cerilla encendí los apliques del espejo y las velas que había por el suelo cerca de la puerta. De modo que por el momento creí tomarle la delantera a las extinciones. Entonces se desvanecieron a la vez 4 luces en rincones diferentes de la cámara y encendí otra cerilla apresuradamente y temblando, sin decidirme por qué vela comenzar. Mientras permanecí indeciso, una mano invisible pareció apagar las 2 velas de la mesa. Con un grito de terror me abalancé a la recámara, luego al rincón y finalmente a la ventana, volviendo a encender 3 velas, mientras otras 2 se apagaron junto a la chimenea. Luego, dándome cuenta de un método mejor, eché las cerillas en un cofre sunchado y cogí el candelero de la alcoba. De esta forma evitaba el retraso de encender cerillas. Pero pese a todo, las velas seguían extinguiéndose sin cesar y las sombras que yo temía y contra las cuales luchaba volvieron poco a poco acercándose a mí. Era como un nubarrón recortado, barriendo las estrellas. De vez en cuando reaparecía una durante 1 minuto y después se perdía de vista de nuevo. El horror de las tinieblas crecientes casi me volvió loco y mi sangre fría me abandonó. Jadeante y despeinado salté de una vela a otra en una lucha inútil contra el inexorable avance del enemigo. Me magullé el muslo con la mesa, derribé una silla, tropecé y me caí arrastrando en mi caída el mantel de la mesa. Mi vela rodó lejos de mí y al levantarme cogí otra. De pronto esta se apagó, sin duda a causa de la corriente de aire que produjo mi repentino movimiento. Inmediatamente se apagaron las 2 velas restantes. Pero todavía había luz en la cámara, una luz roja que alejaba las sombras de mí, el fuego de la chimenea. Sin duda podía meter la vela entre los barrotes y de esa forma encenderla. Me dirigí hacia las llamas, que bailaban entre carbones incandescentes y salpicaban de reflejos rojos los muebles. Avancé un par de pasos en dirección a la rejilla e inmediatamente las llamas menguaron y se extinguieron. Las brasas se apagaron y los reflejos se precipitaron y desaparecieron. Y según metía la vela entre los barrotes de la rejilla,
Las tinieblas me envolvieron como un ojo que se cierra, me rodearon con un sofocante abrazo, me taparon la visión y aniquilaron en mi cerebro los últimos vestigios de razón. La vela se me cayó de las manos. Extendí los brazos en un vano esfuerzo por sacudirme de encima esa negrura pesada y, elevando la voz, grité con todas mis fuerzas, 1, 2, 3 veces. Después, creo que debí titubear. Solo recuerdo que de inmediato pensé en el corredor, iluminado por la luna, y con la cabeza inclinada y los brazos por delante, huí hacia la puerta. Pero había olvidado la posición exacta de la puerta y choqué violentamente contra la esquina de la cama. De nuevo titubeé y, dándome la vuelta, fui golpeado o me golpeé yo mismo contra algún otro mueble voluminoso. Tengo un vago recuerdo de haber sido zarandeado en la oscuridad de un lado para otro, de haber lanzado violentos gritos a cada nuevo forcejeo y, en fin, de haber recibido un violento golpe en la frente acompañado de una horrible sensación de caída que duró un siglo, así como de mis últimos intentos frenéticos por mantenerme de pie. Después, no recuerdo nada más. Cuando abrí los ojos era de día. Tenía la cabeza toscamente vendada y el hombre del brazo paralizado me estaba observando. Miré en torno tratando de acordarme de lo que había sucedido, pero durante algún tiempo no pude recordar nada. Me volví hacia la esquina y vi que la anciana, perdido ya su aspecto distraído, vertía en un vaso algunas gotas de una medicina contenida en un pequeño frasco azul. ¿Dónde estoy?, pregunté. Me parece que les conozco y, sin embargo, no puedo recordar quiénes son ustedes. Entonces me explicaron lo que había pasado y les oí hablar de la cámara roja como el que oye contar un cuento. Le encontramos al alba, dijo el anciano, y tenía usted sangre en la frente y en los labios. Muy lentamente recuperé el recuerdo de mi experiencia. ¿Cree usted ahora, dijo el anciano, que la habitación está encantada? No hablaba ya como el que acoge a un intruso, sino como alguien que se lamenta por un amigo abatido. Sí, dije yo, la habitación está encantada. Usted lo ha visto, mientras que nosotros, que hemos pasado aquí toda nuestra existencia, nunca pudimos ponerle los ojos encima, porque nunca nos atrevimos. Díganos, ¿fue verdaderamente el anciano conde el que...? No, dije yo, no fue él. Eso decía yo, interrumpió la anciana dama con un vaso en la mano. ¿Fue entonces la joven condesa la que os atemorizó? No, contesté. No existen ni el fantasma del conde ni el de la condesa. No hay ningún fantasma en esa habitación, sino algo peor, mucho peor. ¿Y bien?, dijeron ellos. La peor de todas las cosas que atormentan al pobre mortal, dije yo. Es decir, simplemente el miedo. El miedo que ni se ve ni se oye, que no admite razones, que ensordece, nubla la vista y abruma. Él fue el que me siguió por el corredor y el que luchó conmigo en la habitación. Bruscamente me detuve. Hubo un intervalo de silencio. Me llevé las manos a los vendajes de la cabeza. Entonces, el hombre de la visera suspiró y se puso a hablar. Eso es, dijo. Sabía que era eso, el poder de las tinieblas, echarle una maldición así a una mujer. Siempre está al acecho, se advierte incluso de día, aún en los más soleados días del verano, en las colgaduras, las cortinas, ocultándose detrás de ti, no importa de qué lado te vuelvas. Al atardecer se desliza a lo largo del corredor y te sigue, de manera que no te atreves a volver la cabeza. El miedo habita esa cámara de mujer. El funesto miedo, y allí permanecerá mientras perdure esta mansión del pecado. H. G. Wells.